La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. En Éxodo capítulo 20 voy a leer el versículo 7 y después voy a leer parte de Éxodo 33 y 34. Éxodo 20, versículo 7. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 33, verso 18 y 19. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Éxodo 34, versículos 5 al 8. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda la misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Amén. Amado Padre, desde que llegamos a este lugar, Señor, nuestro deseo es adorarte en espíritu y en verdad. Nuestro corazón atento, nuestros oídos abiertos, nuestros ojos asombrados al resplandor de tu gloria, no pueden recibir la grandeza de tu majestad, a menos que en tu santidad consideres la sangre de Cristo derramada a nuestro favor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, porque somos pecadores, lo reconocemos. Pero también sabemos y reconocemos que Cristo Jesús murió y resucitó y vive e intercede por nosotros, y no nos dejó solos, sino que envió su Santo Espíritu para que tu Santo Espíritu nos guiara a toda verdad. Ahora, Señor, concédeme el hablar tu palabra con claridad, con fidelidad y en el poder de tu Espíritu, y ayúdanos a todos a recibirla, a entenderla, a creerla y a responder a ella, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Para hacer un diagnóstico correcto como médico, tuve que estudiar 7 años de la carrera, tuve que presentar los exámenes correspondientes y me dieron un papel. Es un simple papel,
Pero sin embargo, ese papel durante 37 años me ha dado autoridad. Un simple papel, que por cierto nunca lo enmarqué, como habitualmente se acostumbra a enmarcarlo y ponerlo en el mejor lugar, en el más visible, jamás. De hecho, la vez que me lo encontré debajo del colchón de la cama ya tenía pedazos de título, se lo había comido la polilla, pero jamás lo enmarqué. Obviamente no estoy diciendo que esté mal enmarcarlo, aclaro, sí, eso fue simplemente algo que sucedió en mi vida. Pero lo que quiero decir es que ese pedazo de papel que ya se lo comieron las polillas, por 37 años me ha dado una autoridad para poder diagnosticar, para poder llegar a un diagnóstico correcto y para poder dar un tratamiento y que haya un resultado de beneficio, por supuesto, porque la idea es que esa persona que llega al consultorio buscando ayuda en una necesidad física pueda obtener un resultado también. Pero la autoridad me fue dada para que durante 37 años yo pueda hacer eso. Y es impactante lo que la palabra de Dios nos muestra. Por ejemplo, quiero que vayan a 2 de Crónicas 6, versículo del 5 al 11. 2 de Crónicas, capítulo 6. Dice la palabra del Señor, 2 de Crónicas 6. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que estuviera allí mi nombre. Ni escogí al hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora, el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Escuchamos esta historia que hace miles de años sucedió, es una realidad. Pero se fijan ustedes cómo es que resalté algunas palabras que ahí están repetidas. O sea, no estoy resaltando nada que no quiera resaltar el mismo Señor en su palabra. Está resaltando la palabra escogí. Está resaltando la palabra casa. Y está resaltando la palabra mi nombre. Esas tres cosas están una y otra vez. Si puedes en casa ponerles flechas, tacha y todo, pero date cuenta que es una repetición. Y es que, sinceramente, ¿cuántas veces desde niños nuestros padres nos decían, no hagas eso? Y tenían que repetirnos, no lo hagas. Y tenían que decirnos, no, hasta que cuando ya venía el regaño, tenía que venir la disciplina, el castigo y demás. Porque al final de cuentas, la intención de nuestros padres siempre fue la mejor. Dios en su corazón siempre estuvo el tener un pueblo. Y aquí vemos de dónde salió ese pueblo. Fue sacado de Egipto, de esclavitud. Y Dios quiso edificar en ese pueblo escogido una casa. Y esa casa quiso en medio de su pueblo habitar en él. Ahí quiso poner su nombre.
¿A qué te suena esto? A que tuvo un título. El título de este pueblo es el pueblo de Dios. El detalle es que acuérdense que David, el padre, no la edificó. ¿La edificó quién? El hijo, Salomón. Y su nombre de Salomón significa paz. Y sabemos que el primer David es prefigura del segundo David, que es Cristo, que es el que vence nuestros gigantes. No somos nosotros somos el pueblo agazapado detrás de la colina, y nuestro gigante ya venció, nuestro gigante en nombre venció al gigante en estatura, nuestro David venció al Goliat. Pero aquí el hijo Salomón, que también es una figura de Cristo en el sentido de que era el que iba a traer paz. A él le fue dado edificar una casa. ¿Y quién ha traído paz de nosotros con Dios? Nosotros, su pueblo, que estábamos en rebeldía contra Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y edificó casa. Y esta casa se llama ahora, en el Nuevo Testamento, iglesia, el edificio de Dios, del cual tú y yo somos simplemente un ladrillo más. Y digo simplemente porque a veces nos creemos el edificio entero. Edificó un cuerpo y somos un miembro. Edificó una familia y somos parte de la familia de Dios. Pero, ¿qué puso en medio de nosotros? Sino su nombre. Amistad Reformada de Tampico no es sino una parte de la iglesia. Es una de las iglesias locales en el mundo entero, pero sin embargo es parte de la iglesia donde el nombre de Dios ha sido puesto sobre ella como pueblo escogido para manifestar su gloria. Porque si tú ves con detalle, yo acabo de leer un capítulo, pero si ves un capítulo antes y un capítulo después, habla acerca de cómo llevaron ahí el arca del pacto, la presencia de Dios misma, y el templo entero se llenó de una nube. Y ni siquiera nadie, los sacerdotes no pudieron hacer nada por la plenitud de la gloria que llenó el templo. Y tú y yo sabemos, de acuerdo al Nuevo Testamento, que somos templos. Cada uno de nosotros somos un templo de Dios. Y si somos templo de Dios es porque el santo nombre de Dios se nos ha sido dado y la gloria de Cristo ha llenado nuestras vidas. Estamos estudiando, llevamos hoy, es el cuarto domingo y terminamos con el favor de Dios de estudiar acerca de por qué es tan importante el tercer mandamiento. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios no tendrá por inocente a aquel que usa el nombre de Dios en vano. Mira, hay mucha gente que dice que es hijo de Dios. Junta 1000 personas que pasen por la calle, en 998 te van a decir que son hijos de Dios. Ahora, ¿están usando el nombre de Dios genuinamente? Ahora, si de esas 1000, 50 son genuinos cristianos, lo están usando correctamente, pero el resto lo están usando en vano. Ahora, ¿quiere decir que por usarlo en vano los van a castigar? Van a castigar porque no tendrá por inocente a los que usen el nombre de Dios en vano. Por supuesto, ellos ya simplemente por estar sin el nombre, pero creer que tienen el nombre o usar mal el nombre como quiera, tiene su recompensa. Y estoy hablando, juicio está sobre ellos. Lo tremendo es que tú y yo tenemos un increíble privilegio de ser llamados hijos de Dios, de ser pueblo escogido de Dios. Y la cosa es, ¿cuál es lo que esto causa en nuestras vidas? Temor, temblor y reverencia. O sea, sabemos la tremenda responsabilidad delante del Dios que puso sobre nosotros su nombre. ¿Estamos conscientes de eso? Hice 3 afirmaciones y hemos estado estas 3 afirmaciones que están ahí en Éxodo 33 y 34, pero hoy estudiaremos la última afirmación. Solo cuando Dios nos revela su nombre, recibimos toda la gloria de su bondad. Solo cuando Dios nos revela su nombre,
recibimos toda la gloria de su bondad. Acabamos de leer Éxodo 33 y quiero nada más que subrayar lo que ahí está con claridad y volvamos a Éxodo 33, por favor. En Éxodo 33 dice la palabra de nuestro Dios. Éxodo 33, versículo 18 y 19. Moisés le dijo al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés está rogándole a Dios: muéstrame tu gloria. ¿Y qué responde el Señor? Te voy a pasar mi gloria delante de ti. No, escuchemos bien cómo responde el Señor. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. ¿Qué está diciendo? Moisés quiere ver su gloria y Dios le dice: al pasar toda mi bondad delante de ti y mi nombre, estás viendo mi gloria. Toda mi bondad y la voy a declarar, voy a decretar, voy a poner sobre ti mi santo nombre. Por eso, solo cuando Dios nos revela su nombre, recibimos toda la gloria de su bondad. Recibimos toda la gloria de su bondad. Porque dice el versículo 19: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Ahora en el versículo 34 vemos ya el hecho. Eso fue el anuncio, cómo iban a ocurrir las cosas. Pero ahora la situación ya ocurre. Versículo 5: el Señor descendió en la nube y estuvo allí con Moisés en la nube. Mientras Moisés invocaba el nombre del Señor, ¿qué pasó? Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó. O sea, el Señor proclamó, no fue Moisés, fue el Señor. Vean lo que dice Dios. El Señor, 2 veces repite: Yahvé, Yahvé, Yahweh, Yahweh, yo soy, yo soy. Ese es su nombre de Éxodo 3. El tetragrammatón, las 4 letras impronunciables como nombre. Y se lo menciona, el Señor pasa y le da su nombre. Lo repite 2 veces: el Señor, Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Primer punto que podemos concluir de esto: cuando estamos realmente, cuando Dios ha puesto sobre nosotros su nombre, y realmente podemos recibir la gloria de su bondad, primero lo vamos a hacer como sacerdote, como rey. Un rey es el único que tiene total autoridad. Un rey tiene toda la autoridad, es soberano sobre su pueblo. Y estamos hablando de que aquí está con su pueblo. Y como rey, ve a su pueblo. ¿Y qué es lo que más necesita su pueblo? Provisión. ¿Qué es lo que más necesita su pueblo? ¿Qué es lo que más le has pedido a Dios? ¿Qué es lo que diario le pides a Dios? Tu Dios, mi Dios. Este rey lo que le ofrece es compasión, clemencia. Y le dice: yo, al poner mi nombre sobre ti, voy a ser lento para la ira y voy a ser abundante
en misericordia. Voy a perdonar todas tus iniquidades, todas tus transgresiones y todos tus pecados. Dime una cosa, eso es lo que, si tú tuvieras acceso al rey, si tuvieras todo para pedirlo, o sea, porque el rey te está diciendo, adelante, estoy para darte, ¿pedirías esto? O sea, pedirías esto al rey, que te puede dar todo. Tal vez pedirías oro, tal vez pedirías plata, tal vez pedirías una planta en alguna empresa. Tal vez quisieras asegurar la herencia y si está repartiendo terrenos, mejor. Quiero mi terrenito o mis terrenitos para mis hijos. Sin embargo, Dios lo que te ofrece es esto. Voy a ser muy compasivo contigo porque soy santo. Voy a ser muy clemente contigo porque soy santo. Voy a ser lento, voy a ser muy paciente para la provocación que estás haciendo todos los días sobre mi santidad, que lo único que te puede hacer merecedor es de la ira mía, una ira justa. Voy a ser abundante en misericordia, te voy a perdonar 1,000, 2,000, 3,000, los pecados que sean. Es más, mira, déjame aclararte, todos tus pecados, tus transgresiones y todas tus iniquidades. O sea, la maldad que traes adentro, tu iniquidad, tu transgresión, que es cuando, ay, me equivoqué, lo hice sin querer, pero pecaste, o abiertamente el pecado que realizas, lo voy a perdonar. O sea, eso es lo que hace nuestro rey cuando pone sobre nosotros su nombre. Y te digo una cosa, 27 años, no sabes cuántas veces al día le pido esto a mi rey. ¿Cuántas veces? Porque sé que tengo todo el derecho, porque esto me ha sido dado por el nombre, por la gloria de su bondad para mí. Todos los días. Aún cuando no practico el pecado, pero sin embargo, en la mañana, en la noche, a veces en el mismo consultorio, cuando pude haber ofendido en alguna cosa que dije con alguna persona y de repente me da la impresión que tal vez ofendí a la persona. En ese momento, no importa, creo que tengo el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo le pido perdona a mí, mi transgresión, me equivoqué. ¿Sabes? Eso sucede con un pueblo de Dios, eso sucede, a eso tenemos acceso. Te puedes gozar de que tu rey es un Dios de clemencia y compasivo. Te puedes gozar de que esto es para todos los días de tu vida. Te puedes gozar de que sabiendo que tienes esto, puedes tener paz para con Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en aquella cruz, tomando tu lugar, tomando sobre Él todos tus pecados y transgresiones, toda tu iniquidad y pagando en tu lugar el santo juicio de un juez justo sobre Él y derramando su sangre para limpiar tu maldad y presentarla como un sacrificio, el único y suficiente. Cristo resucitó de los muertos y si realmente eres un pueblo de Dios, tú y yo somos gente que ha resucitado, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el poder de la palabra de Dios a través del Evangelio de la paz y el Espíritu de verdad que nos ha levantado como levantó a Cristo Jesús de los muertos. Su majestad, esto es lo que podemos ver en su nombre, su majestad. Segundo, no solamente vemos su majestad, también vemos su sacerdocio, el sacerdocio del Señor. ¿Por qué? Porque en estos pasajes que leímos ahorita de Éxodo 33 y 34, acerca del nombre del Señor, ¿de qué nos encontramos? ¿Un qué? Pacto y promesas. Pacto y promesas. El nombre de Dios implica el pacto que el Señor hace con su pueblo y las promesas que da. Yo sé que podemos meternos en un estudio a fondo acerca de cuántos pactos hay en la Biblia, pero por eso estoy generalizando el pacto, porque su nombre implica pacto. Es Dios el que los hace, es el Dios el que lo hace y es el Dios el que lo cumple. Y el pacto conlleva
promesas. Y eso está en el nombre del Señor. O sea, si no, ¿cómo es que al que en el momento en que Dios pasa delante de Moisés su bondad, su gloria, lo hace invocando: soy el Señor, soy Dios compasivo? Y la cosa es esta: en sus promesas está la promesa de ¿qué? De compasión. Está la promesa del perdón, está la promesa de que todos tus iniquidades van a ser perdonadas. ¿Necesitas alguna promesa más para ver realmente el amor de Dios para tu vida? O sea, ¿quieres ver acerca de las cosas materiales? ¿Quieres ver que te va a librar de toda enfermedad? Pero a ti no te importa realmente ser libre del infierno al que mereces. Tú y yo merecemos ir al infierno y el castigo de toda nuestra maldad delante de su santidad. No podemos disfrutar realmente ese gran amor de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10 nos amplía esto. En Hebreos capítulo 10 dice la palabra en el versículo 8. Hebreos 10, verso 8. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. El escritor de Hebreos recuerda que todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios solamente tenía la bendición de su nombre y de su bondad, siempre y cuando estuvieran presentando los sacrificios correspondientes a su transgresión, a su pecado y a su iniquidad. Y recuerda acerca de esos miles y miles y miles de sacrificios. Entonces, versículo 9 dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Fiel es el que prometió. Y considerémonos
cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El día se acerca. Tú sabes a qué día, ¿verdad? El día del juicio. Tú sabes que el día de la primer llegada de nuestro Señor Jesús llegó el reino a servir. Llegó el reino a perdonar, a manifestar ese pacto de clemencia y misericordia. Pero tú y yo sabemos también que viene el día del Señor, el día del juicio. Y quienes no están bajo el nombre de Cristo, el santo nombre del Dios verdadero, no solamente aquí sufrirán las consecuencias, sino eternamente en el castigo eterno. No importa lo que puedas creer o no del infierno, no puedes desaparecer la verdad que está establecida en la Biblia y de la cual Jesucristo habló más que cualquier otro hombre en toda la Biblia. El infierno es una realidad. Entonces no solamente hay un rey, en este sentido el escritor en Éxodo 33 y Éxodo 34 vemos que como rey es compasivo, como sacerdote, ¿cómo es? Abundante en fidelidad. ¿Qué dice la palabra? Acabamos de leerlo. Tenemos un sacerdote fiel. Es abundante en fidelidad. O sea, no va a perderse porque es un solo sacrificio. ¿Y para cuánto? Para siempre. ¿Acaso el que peques tú como hijo de Dios te va a hacer salir del pacto? También mencionamos pacto en esta lectura que hicimos ahorita en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Te va a quitar del pacto? ¿Te va a arrancar las promesas que hizo Él? Por supuesto que no. Nada ni nadie jamás, dijo Jesús en Juan 10, los arrebatará de mi mano. Nada ni nadie. Ni siquiera el pecado, ni siquiera la iniquidad. Podrá atraer sobre ti una amorosa disciplina y corrección del Señor, un pau, pero es por amor. Pero no vas a perder, no te vas a perder, porque la salvación no depende de ti, depende totalmente de Él. El pacto no lo estableciste tú, lo estableció Él. Y el que hizo las promesas fue Él, no fuiste tú. Él es abundante en fidelidad, lo acabamos de leer en Éxodo 34. Abundante en fidelidad. En su nombre está incluido esto. En la gloria de su bondad está incluido que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente como rey y como sacerdote, sino también como profeta. Sí, también como profeta, porque Jesucristo es nuestro rey, nuestro sacerdote y profeta. Y en Hebreos 34 también tenemos una palabra profética. Y tú sabes lo que hacía el profeta en el Antiguo Testamento. ¿Anunciaba qué cosa? Anunciaba el juicio. Advertía al pueblo de Dios que el juicio venía si no había arrepentimiento. Porque eso es parte del amor. Eso es parte del amor. Hoy por la mañana, de otra ciudad de la República Mexicana, me escribe una nota, un mensaje, una hermana en la fe. Son un matrimonio que conozco de años. Y me dice: hermano, creo que ya descubrí lo que está pasando con mi marido. Mi marido tiene el síndrome de Peter Pan. Y él está siendo víctima de este trastorno y le pido por favor, como sé que su esposa es psicóloga, le pido por favor que me ponga en contacto con ella para que le ayude a mi marido a salir de este trastorno que lo está atormentando. Ese fue el mensaje. Ahora, tal vez hayas escuchado, tal vez no, acerca del síndrome de Peter Pan, que es una cosa que ha salido en los últimos 10 años, 15 años, pues sí, ha salido en los últimos 10, 15 años. Tú sabes que al mundo le encanta poner nombres
Y luego dice que fue la ciencia la que se los puso. Pero la palabra de Dios dice que es la falsamente llamada ciencia. Y ahora se le llama el síndrome de Peter Pan. Si tú eres el hombre más egoísta, si tú eres el hombre que quieres que gire todo el mundo alrededor de ti, que solamente se cumplan tus caprichos, que solamente tú eres el último que tiene la palabra desde el inicio del día hasta el final, y que haces lo que se te pega la gana, entonces eres víctima del trastorno llamado Peter Pan. ¿No le suena como que eso lo trae uno desde pequeño? Ahora déjenme decirles lo que hace unos 3 meses esta mujer también, hermana en la fe, descubrió. Se levantó en un momento, se puso detrás de su esposo en la computadora y se encontró con que su marido estaba viendo pornografía y cuando lo confrontó y le dijo, y no solamente pornografía, sino en chats con estas mujeres que ofrecen servicios sexuales digitales, yo no sé. Pero la cosa es que cuando contestó esto, cuando dijo esto, cuando lo confronta, él le asegura, le dice que sí, le confiesa que ha estado por años así, porque no puede, o sea, simplemente no tiene que hacer. De hecho, ella trabaja, él no trabaja. Entonces, ese es el antecedente. Y hoy la mujer decide que ya encontró el problema que tiene su marido. El trastorno de Peter Pan necesita una psicóloga. Cuando conocen la escritura, hace 10 años más o menos, 8 años, 8 o 10 años, y que han conocido la escritura y que han estado en iglesias de sana doctrina, y mi contestación fue, hermana, conozco del síndrome de Peter Pan, pero también conozco que ese síndrome de Peter Pan se cura con 2 cosas, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Porque esto lo único que quiere decir es que está confirmando el pecado. Pero mientras usted como ayuda idónea que Dios le mandó a hacer para con su esposo, usted como ayuda idónea le siga solapando y aceptando que todo mundo es culpable menos yo, está exactamente anclada en Génesis 3, donde Adán culpó a Dios por la mujer que le dio, que la hizo comer del fruto prohibido. Y la mujer culpó a la serpiente porque estaba callada la trompa. Y siempre hay alguien que tiene la culpa, pero no soy yo. Amado, si tú no te ves delante de la santidad de Dios, es que todavía la gloria del Señor no te ha resplandecido. Porque cuando su luz resplandeciente de gloria en Cristo Jesús pase sobre ti, entonces podrás ver la bondad y la benignidad del Señor, que te va a guiar, según Romanos 2, a arrepentimiento. Romanos 2 lo dice, que la benignidad del Señor, la longanimidad, la paciencia que nos tiene, nos guía a un verdadero arrepentimiento. Este hombre pudo haberle confesado a su esposa que veía pornografía y que tenía todo esto. Eso no es arrepentimiento. Este hombre pudo haberle pedido perdón, cosa que no hizo en aquel tiempo. Y eso tampoco es arrepentimiento, pedir perdón. Arrepentimiento solo es una gracia del Dios vivo cuando pone su nombre sobre ti y te hace volverte totalmente en sentido contrario y caminar en el camino angosto y entrar por la puerta estrecha que se llama Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. El nombre del Señor no solamente manifiesta el gobierno y la majestad de Cristo, el sacerdocio y el pacto de Cristo con todas sus promesas, sino también lo profético de Cristo, que es, no tendrá, acuérdense lo que dice, lo que leímos en Éxodo 20, verso 7, cuando estamos hablando del tercer mandamiento. El Señor tu Dios no tendrá por inocente aquel que use en vano el nombre del Señor. No tendrá por inocente, por supuesto que no. Lo tiene que castigar porque Él está prometiendo eso. Y nos encantan las promesas de bendición,
Pero ¿qué tal las promesas de advertencia? ¿Por qué no nos ponemos a vivir mejor una vida en donde podamos diariamente crucificar nuestra carne juntamente con Cristo, llegar delante del trono de la gracia para el oportuno socorro y pedir: Señor, tengo tendencia a ir a la computadora. Tú sabes que soy esclavo de la idolatría. El sexo es mi cadena. O sea, este hombre lo único que necesita es eso, decir: llevo tantos años leyendo la Biblia en el día y en la madrugada metido en la pornografía por horas. Confesar sus pecados delante del Señor, rogarle gracia, misericordia y salvación. Señor, que tu gloria, de tu bondad resplandezca sobre mí, libérame, arráncame de esto. Quiero ver el brillo de tu gloria. Hebreos 1, versículo 3, lo leyó Vladi al inicio de la reunión. Jesucristo es el resplandor de su gloria. ¿Qué es lo que quería ver Moisés? ¿Qué le pidió Moisés al Señor Dios que quería ver? Muéstrame tu gloria. ¿Es lo que tú le pides diariamente al Señor? Muéstrame tu gloria. Mostrar su gloria no significa: quiero oír música muy espiritual, quiero gritar y cantar y danzar para el Señor, y quiero ver tu poder, y quiero que caiga ese temblor y esas sacudidas que solo tú puedes. No, amado, si el Señor no sacude tu corazón y lo quebranta y lo hace pedacitos y deposita un corazón de carne donde escriba sus mandamientos, estás muerto en tus delitos y pecados. Esa es la verdad, y es una verdad de amor, y necesitas arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, porque si no, en vano murió Cristo. Esa es la verdad de amor para ti. Si estás fuera del Señor, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. En Marcos 1:15, cuando ya Juan el Bautista en el 14 es metido a la cárcel para perder la cabeza por andar predicando arrepentimiento de pecados, en Marcos 1:15 llega Jesucristo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cambió el mensaje? ¿Cambió una pizca el mensaje? Por supuesto que no. ¿Y qué fue lo que Pablo predicó? ¿Y qué fue lo que Pedro predicó? Dime una cosa: ¿qué escuchas hoy en las predicaciones? ¿Qué es lo que buscas en cada predicación? ¿Quieres ver la gloria del Señor? ¿Quieres ver la bondad del Señor? Entonces te vas a admirar con la clemencia y misericordia que tiene sobre tus pecados. ¿O no has visto nada? ¿O no has visto nada? Amado, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Ve conmigo en Juan 1, versículo 14 y versículo Juan 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Gracia. ¿Y de qué? Y de verdad. ¿Te molesta esta verdad que acabamos de leer en la palabra? ¿Te molesta cuando el Señor te confronta con su verdad, la mentira y el engaño de tu corazón? Amado, debes ser agradecido con Él. Yo necesito su verdad cada día. Dice el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo es la gloria, la misma gloria que había en el antiguo pacto, es la gloria más grande aún que hay en el nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo pacto hay promesas. Y estas promesas el Señor jamás las dejará caer, porque Él es Dios. Rey, sacerdote y profeta solo nuestro Señor Jesús. Ahora,
Vean conmigo Juan 17 para que veamos esto en el Nuevo Testamento, cómo está confirmado. En Juan 17, versículo 4, por favor. Juan 17, 4. Dice la palabra de nuestro Dios: Jesucristo, clamando a su Padre Celestial antes de ir a la cruz. Jesucristo sabía que se iba a retirar y está orando. Esa es la oración más tremendamente poderosa, hermosa, llena de la gloria del Señor. En Juan 17 tenemos la oración perfecta. Jesucristo orando a su Padre y hablando con su Padre: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre. Se fijan, está hablando de la gloria. Dejó la gloria. ¿Dónde dijimos en el Antiguo Testamento que estaba la gloria? ¿En su qué? En su nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Puedes ver la gloria de la bondad? ¿Puedes ver la compasión? ¿Puedes ver lo que ha hecho el Señor contigo? ¿Puedes verlo? El resplandor de la gloria, mi amado, ha sido sobre ti y su santo nombre ha sido dado. ¿No puedes verlo? Clama a Dios porque estás aún en oscuridad. Clama a Dios porque el día del juicio se aproxima. Clama a Dios porque aún es tiempo y solo Él puede salvarte.
La palabra que has escuchado es una palabra de amor y de misericordia. Y una y otra vez escuchamos acerca de su santo nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con usar en vano el nombre del Señor? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer, en el versículo 4 dice que Jesús glorificó a su Padre. ¿Cómo lo hizo? Manifestándonos a nosotros, ¿qué dice el versículo 6? Jesús glorificó a su Padre, ¿cómo lo hizo? En el versículo 6 lo dice, manifestándonos a nosotros su nombre. Entonces, ¿cómo rompemos el tercer mandamiento? De acuerdo a toda esta sección de Juan, el Señor nos ha dado su palabra, dice el versículo 6 y el versículo 8. El Señor nos ha dado su palabra, es como nos ha dado su nombre. ¿Y qué tenemos que hacer con su palabra? Lo dice el versículo 7 y 8. Nosotros recibimos su palabra, entendemos su palabra y la creemos por fe. Si tú no puedes recibir esta palabra, si tú no puedes entender esta palabra, si tú no puedes creer esta palabra y te llamas cristiano, siento decirte que estás usando en vano el nombre del Señor. Necesitas recibirla, entenderla y creerla. Y eso solo te puede ser dado por gracia. Eso solo te puede ser dado por el resplandor de su gloria pasando delante de ti a través del poder de la palabra y el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros, porque somos su casa, somos su pueblo. De esa manera nosotros, al responder así a la palabra, en el versículo 10 dice que así, en el versículo 10, así glorificamos a Jesús. Nosotros glorificamos a Jesús aquí en la tierra cuando hemos recibido, entendido y creído su santa palabra. Es la manera en que un cristiano glorifica a Jesús. Nosotros somos guardados en unidad, versículo 11, 22 y 23. Cuando el Espíritu Santo y toda su benignidad, su bondad y su gloria pasa encima de nosotros, en ese momento somos bautizados en un solo cuerpo, espiritualmente hablando. El Espíritu del Señor une a los que son suyos en un solo cuerpo. No somos diferentes denominaciones, no somos diferentes iglesias en el sentido de lo que creemos, sino tenemos el mismo Espíritu y uno solo, que es el de Jesucristo. Y por lo tanto podemos estar en unidad. No importa la denominación y no importa cómo se llame nuestra congregación. Si nosotros, como dice el versículo 11, 22 y 23, no guardamos y no estamos conscientes de esa unidad, estamos usando en vano el nombre del Señor, llamándonos cristianos cuando no estamos en unidad. Estamos usando en vano y estamos rompiendo el tercer mandamiento, porque el Señor nos guarda que estemos en unidad. Y la unidad no es el pastor, no es el nombre de la denominación, es su palabra y el Espíritu y el mismo Cristo que resucitó de los muertos. Nosotros somos guardados en su nombre. Nosotros somos cuidados en su nombre. Versículo 12. El cuidado del Señor sobre los suyos es de parte de Él. Cuando nosotros estamos temerosos, cuando nosotros no confiamos en Él, cuando nosotros no podemos descansar, estamos usando en vano el nombre del Señor. Cuando estamos rogando en su nombre, pero sin creer realmente que nos pueda sacar de eso, si no estamos recibiendo la fe
con la cual podemos invocar su nombre, no podemos recibir su bondad. Estamos rompiendo su gloria porque estamos actuando como incrédulos. Nosotros somos amados. Nosotros somos amados, dice el versículo 23 y 26. En el 23 dice, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y ¿qué más necesita el mundo saber de la iglesia cristiana o de todos los cristianos? ¿Qué necesita? Que nosotros somos amados tal. Fíjense nada más, qué tremendo versículo en el 23. Dios nos ama tal como ha amado a su propio Hijo. Tal como Dios ha amado a su propio Hijo. Cuando tú no estás consciente de este grado y esa intensidad y esta cantidad y esta calidad de amor, estás usando en vano el nombre del Señor. En el versículo 24 nos habla en el 23 y en el 26, en el 23 dice, los amaste tal como me has amado a mí, y en el 26, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado su nombre? Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Amados, nosotros somos amados. Somos amados por Jesús, somos amados por el Padre. El Espíritu Santo nos habla de su amor. Su santo nombre nos ha revelado la gloria de su bondad para con nosotros. Amados, no pisoteemos la gloria que hemos recibido. No hagamos inútil el nombre del Señor sobre nosotros. No busquemos usar su nombre en vano. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete también que Él no dejará por inocente al que use el nombre del Señor en vano. El Señor no dejará por inocente, amado. Este es un mensaje de amor. Este es un mensaje de compasión y clemencia. Este es un mensaje de seguridad para el creyente. Necesitamos cuidar mucho porque tenemos una carne que busca el mal y busca apartarse del Señor todo el tiempo, continuamente. Y tú puedes decir que no, pero el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque el mismo Jesús, nuestro Señor Jesús, antes de entrar a sentirse angustiado hasta la muerte, ahí cuando estaba angustiado hasta la muerte, Él, hombre, Jesús, hombre, dijo, el espíritu está firme, pero la carne es débil. Si lo dijo nuestro Señor, no podemos pensar lo mismo nosotros y decir lo mismo en oración al Señor y que nos ayude en su gracia, que nos ayude haciendo resplandecer el peso de la gloria de su nombre. Termino con este versículo, Miqueas 4:5. Miqueas 4, verso 5. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, con D minúscula, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre, jamás.